saludamos al doctor Diego Bernardini. Él es médico y kinesiólogo por la Universidad de Buenos Aires, máster en gerontología y doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, España. Bueno, tiene una vasta historia, larguísima, y 2 libros. El primero del 2015, De vuelta, diálogo con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien, con el prólogo del doctor Facundo Manes. Y el último, del 2019, la segunda mitad, los 50 más, o sea, los que tenemos más de 50, me incluyo, vivir la nueva longevidad, en este caso con un prólogo del doctor Alberto Cormillot, y tal vez, ahora se lo vamos a preguntar, esté en un tercer libro. Hola doctor, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Leticia. Muchas gracias, un gusto. Bueno, igualmente para mí. Doctor, me atrapó ver algunos videos suyos. No, le confieso, no he leído sus libros, pero me lleva a ello. Que en este mundo tan cambiante y en donde pareciera que la longevidad es parte del patrimonio universal, al menos de algunos países o al menos de algunos sectores sociales, ¿qué hace la gente grande hoy? Bueno, a ver, yo creo que hoy ese beneficio, ese privilegio de la longevidad es algo que nos está atravesando a todos, independientemente del país en el que vivamos. Este es un fenómeno que claramente es global y que me parece que lo más interesante que no solo tiene que ver con una cuestión, llamémosle cuantitativa, del tiempo que uno está viviendo, que claramente es una expectativa de vida que se ha ido prolongando, sino que además tiene una lectura, o habría que hacer una lectura muy interesante desde el punto de vista de lo cualitativo, ¿no? La gente hoy, las personas están decidiendo vivir diferente a como vivieron las generaciones que nos precedieron. Hay un aspecto cualitativo que es extremadamente importante. Por supuesto, esto uno no puede generalizarlo, porque creo que sí hay algo que define a este grupo, que es un grupo llamémosle así, de gente nueva, dentro inclusive de lo que es el curso de vida, lo que es la humanidad, porque la longevidad es de alguna manera por primera vez una experiencia colectiva, como decíamos. Bueno, en esa experiencia la regla es la diversidad. Entonces ahí es donde entra el aspecto cualitativo, que además define la forma, como digo, en la cual las personas mayores de hoy, quienes tienen más de 70, más de 80, están definiendo un poco lo que entendemos por lo que significa el devenir del tiempo. Uh-huh. Y en esta definición, porque yo estoy dentro del target más de 50, mi compañero en la mesa también, creo que acá, salvo nuestro operador, todos los demás estamos por allí. Venimos de la cultura del trabajo. ¿Cómo adaptarnos a la cultura del ocio, podríamos llamar? Es una buena pregunta. En primero, estamos todos. Yo también estoy por arriba de los 50, así que es algo que nos atraviesa también en lo personal. Y yo creo que, bueno, yo creo que el primer sacudón que ha habido con todo esto en lo que se puede entender como una forma de pensar, claramente lo planteó la pandemia, ¿no? O sea, creo que la pandemia nos confrontó con la finitud, nos confrontó con un cambio, digamos, de alguna manera, que hasta se podría parecer inclusive a lo que es la jubilación, porque de un día para el otro nos mandaron a la casa, ¿no? Y ahí uno empezó a ver otro tipo de cuestiones. Y a mí me gusta decir que cuando uno habla con las personas que están en este momento de vida, los que tienen 50 y pico, 60 y pico, inclusive, como digo, los que están por arriba de esas edades, y uno les pregunta y trata de escuchar sobre las motivaciones, sobre lo que entienden por la vida. La realidad es que la gente quiere pasarla bien, ¿no? Tiene un concepto amplio, queremos pasarla bien. El punto es, bueno, ¿qué significa pasarla bien? Para alguien significará tener más tiempo libre, para otro significará lectura, para otro significará, si tiene la posibilidad de viajar, para otro verse con amigos. Pero me parece que eso es lo que hoy la gente, después de determinada edad, empieza a querer, ¿no? En una mediana edad que empieza en los 40 cortos y que se extiende hasta los 60 y tantos, donde ahí empiezan los replanteos, donde empiezan
a ver el tipo de vida que uno tiene respecto de la que hubiese querido o hubiese imaginado o soñó en años previos, en décadas previas, y donde, como digo, un evento quizás como la pandemia o quizás también como cuestiones familiares, de amigos, de la propia vida, empiezan a replantearnos qué es lo que queremos frente a un tiempo que se está prolongando, que, como digo, tiene un aspecto cualitativo muy importante y donde la gente está empezando a entender, o mejor dicho, se confronta en ese momento con la temporalidad, ¿no? Con que la vida no es eterna, y ahí, bueno, ahí la elección y la importancia de eso que yo mencionaba hace un instante atrás, que significa el decir, quiero pasarla bien, el tiempo que me queda quiero pasarla bien. Acá tengo que ponerle algo de realismo de distintos países, incluido el nuestro, por situaciones económicas de los jubilados. ¿Qué puedo? Que sería la otra pregunta, ¿no? De personas que sí o sí están en su casa después del trabajo y con una jubilación que aquí no es que quiero, sino que puedo. Sí, completamente, completamente. Esto es muy interesante. Quizás si lo si lo si lo vemos en otro aspecto, lo que significa, por ejemplo, eh, a ver, cuando uno le pregunta a las personas, no, muchas veces, ¿qué te gustaría hacer el día que seas jubilado? La gente en general suele decir, "Ay, me encantaría viajar". Pero bueno, viajar primero tiene esta limitación que se cuenta claramente, ¿no? Pero a mí me parece que tendríamos que hacer una lectura más profunda de entender que esa vida es un viaje y que uno puede tener viajes de distintas intensidades, ¿no? El viaje de un fin de semana, el viaje de un día, el viaje de salir con una amistad, con un afecto. Es real lo que está pasando. Lo que también ocurre es que, a ver, las personas mayores de hoy, de alguna manera, y esto justamente lo estuvimos hablando esta semana con varias personas allegadas, pocas de ellas se prepararon para ese momento de vida. Digámoslo de alguna manera, la longevidad los sorprendió de golpe. Hoy, los que venimos detrás, tenemos que saber que eso, la jubilación, justamente lo que usted mencionaba, es algo que a nosotros no nos va a tocar. La jubilación es un invento del siglo XX. Es un invento que apareció hace 100 años, donde la gente, cuando llegaba a la edad de la jubilación, apenas le quedaba muy poco tiempo de vida o de disfrute de ese beneficio. Hoy la cosa cambió. Y además, no solo la cosa cambió desde el punto de vista de que hoy una persona que llega a los 60 y pico de años tiene por delante 25 años en promedio, 24, 25 según los países, de expectativa de vida, sino que además estamos teniendo menos hijos. La sostenibilidad del sistema social, de protección social, está siendo desafiada, y esto es un fenómeno que también es global y que se está estudiando, y donde la jubilación se va a transformar en un subsidio. Entonces nosotros vamos a tener que, los que venimos detrás, prepararnos para entender que vamos a tener que trabajar más, que vamos a tener que reinventarnos, que vamos a tener que ahorrar. Yo cuando era chico me llegaba a la escuela la libreta de ahorro y me decían, Sí. el ahorro es importante. Bueno, eso en algún momento de la vida se dejó de hacer. Y hoy tenemos que entender que vivir claramente cuesta dinero y que tenemos que volver a entender a esa cultura del ahorro, de reinventarnos, de reciclarnos, de que, como digo, vamos a tener que trabajar más. Y bueno, estos son cambios que podemos hacer con esas generaciones más jóvenes que vienen por detrás, donde tenemos que enseñarles, tenemos que hacer pedagogía de la longevidad, de enseñarles que ellos van a tener vidas largas, pero que bueno, van a tener que hacer otro tipo de sacrificios, sin olvidar que una vida larga brinda oportunidades de hacer cosas que nos gusta, de pasarla bien. Sí, esto, digamos, es como que cuando estamos hablando también de la inteligencia artificial, ¿no? Son cosas nuevas para los que estamos ahí en transición y para los que vienen. Los que vienen, uno ve gente jóvenes, menos de 30 o entre 30 y 40, que cambian empleo a cada rato cuando pueden, ¿no?
hablo globalmente, más allá de Argentina, ya no hay una camiseta de empiezo en este trabajo y me jubilo en este trabajo. O a es decir, veces se reciben y directamente uno a veces quiere ir a nosotros, nuestro primer trabajo, y dice, no, nos tomamos un año sabático y después empezamos a claro, trabajar. hay toda una cultura distinta, doctor, ¿no? Hacia la longevidad. Totalmente, totalmente. Hace un tiempo me tocó dar un taller para una empresa así muy conocida de Sunchales. Ajá, que tiene Sancor tiene que ser. Correcto, de 30 Sí. 35 años, ¿no? Sí. En la misma empresa. Y las personas de recursos humanos, de capital humano, me decían, hoy nos está pasando que la gente joven, los empleados jóvenes, no les entra en la cabeza como hay empleados de 30 35 años. Claro. O sea, ellos ni se les cruza la cabeza. Y en este sentido, también hay que decirlo que la pandemia, el confinamiento que tuvimos hace unos años atrás, jugó un rol muy importante, donde esto no es algo que solamente está ocurriendo en Argentina, esto está ocurriendo en muchos países del mundo. Estas generaciones más jóvenes tienen, como se suele decir, otro chip, otra idea de lo que significa. De alguna manera, nosotros nacimos con esa cultura, como bien dijiste, del trabajo, del esfuerzo, del ahorro. Y estos chicos de hoy estamos viendo que están viviendo más con una gestión mejor de la incertidumbre, por un lado, y por otro lado, con un sentimiento de disfrute del momento, también muy diferente al nuestro, donde no se plantean esa cuestión de decir, tengo que ahorrar porque tengo que comprar mi casa, porque el día de mañana voy a ser una familia, porque... Entonces, bueno, claramente esto es un fenómeno que es extremadamente nuevo, donde entran en juego otros aspectos, como bien dijeron, ¿no? La inteligencia artificial, la flexibilidad del mercado laboral, otras Doctor, en épocas, yo recuerdo a una de mis abuelas, la otra no, la otra era muy coqueta toda su vida, pero una de mis abuelas, y perdón por la autorreferencia, vestía de gris, vestía de negro. En determinado momento era como que ya está. La vida había como que terminado y quedaba el largo o corto o mediano camino hacia la ruta final, que es la muerte. Otra, mi abuela no, vivió y se puso todos los colores y todos los collares y todo, y bailó y qué sé yo, hasta que estuvo. Es decir, también creo que depende de la actitud de cada uno, ¿no? En la vida. Pero me gustaría hacer una referencia, que usted nos ayude, con el tema de lo que estamos viendo en Estados Unidos, porque ayer creo que usted tuiteó algo a propósito de una tapa de Economist, en donde, bueno, lo tratan al presidente Biden, que indudablemente debe estar pasando algún problema serio de salud, como que fuera un discapacitado. Y usted creo que dijo que eso así no, que era innecesario, ¿no? ¿Puede ser, doctor? Sí. A mí me parece que entender, digamos, o poner en tela de juicio ciertos roles, ciertas cuestiones, sobre todo vinculados a la edad, me parece que es un error, particularmente, bueno, lo que significa para una revista de una incidencia global como es el Economist. Porque además, no hay que olvidarse que el otro candidato, el expresidente Trump, tiene apenas 4 años menos, ¿no? Entonces, me parece que hacer hincapié en eso realmente es innecesario. Por otro lado, sí, queda una cuestión de juicio que no es propio de la edad, la condición de salud, en este caso del presidente Biden, pero estigmatizar a las personas de edad con el solo hecho de una imagen, de un bastón, de una ayuda y demás, me parece que no es lo correcto, porque de alguna manera tenemos que tener en claro que vejez no significa enfermedad, vejez no significa decrepitud, hay muchas vejeces, hay muchas formas de vivirla. Estadísticamente las personas mayores en términos generales tienen buenos estándares de salud, lo cual no significa que utilicen quizás un bastón o que tomen medicación, pero que se pueden valer por sí mismos. Lo que pasa es que, bueno, también hay que entender que una posición de liderazgo como la que tiene el presidente Biden, la que puede tener el día de mañana el presidente Trump, exige otro tipo de atributos, otro tipo de características que deberán ser juzgadas en ese momento de la manera que corresponda. Pero plantear una imagen tan chocante
realmente tan fuerte como se planteó en esa, y de hecho fue muy criticada, esa portada fue muy criticada en todo el mundo porque justamente de alguna manera es una expresión de discriminación por edad, y eso es terrible porque bueno, justamente se están haciendo esfuerzos muy importantes en el mundo para desterrar un poco este tema. Doctor, estamos conversando con el doctor Diego Bernardini. Hablemos de la sexualidad, porque también pareciera que a partir de la edad que tal vez coincida con la jubilación o no, la mujer cuando deja su periodo, deja de menstruar, deja su periodo de fertilidad, es como que también ya estás en el camino hacia la vejez decretada, hacia la jubilación. ¿Cómo abordar la sexualidad tan importante en la vida del ser humano? Este es otro tema totalmente estereotipado. El deseo no se jubila, las ganas no se pierden, lo que se pierden son las oportunidades, ¿no? Y ahí hay dos lecturas que también uno podría hacer de una manera más detallada. La primera justamente la que mencionaba, ¿no? La menopausia. La menopausia es un momento de vida que hoy deja que la mujer de alguna manera tenga un tercio de su vida postmenopáusica, donde claramente hay cambios fisiológicos, pero que no para todas las mujeres se vive de una manera tan dramática como está justamente estereotipada ese momento de vida. Hay mujeres que la pasan mal, hay que decirlo, con sofoco, con malestar, pero hay otras mujeres que al contrario, lo viven de una manera hasta como una liberación, porque saben de alguna manera que dejan de correr ese riesgo, digamos, del embarazo y pueden ejercer, y de hecho los estudios lo muestran, la sexualidad femenina suele ser mucho más satisfactoria, mucho más rica en la posmenopausia. Entonces esto es importante porque va en contra de justamente estos estereotipos que estamos mencionando. Y después hay que entender también lo siguiente, a medida que nos hacemos mayores, claramente la sexualidad activa, como se entiende, va disminuyendo. Esto lo sabemos, lo muestran estudios en distintos países. A mayor edad hay menos sexualidad activa, como se suele decir, y este porcentaje es mayor siempre en mujeres respecto de los hombres, ¿no? Los hombres sexualmente activos siempre son más en proporción que las mujeres. Y la otra tendencia que a mí me parece que es importante mencionar es que la sexualidad en la segunda mitad de la vida se vuelve mucho más rica, se vuelve mucho más diversa, sabemos lo que nos gusta, no tenemos apuros, se dejan de lado las performances vinculadas a las cantidades, a la frecuencia. El encuentro suele ser más íntimo, más rico, más diverso, más lleno de otras sensaciones, donde por supuesto hay penetración, donde por supuesto hay sexualidad activa, ¿no? Pero donde también va acompañado de otro tipo de momentos que quizás de jóvenes no lo valoramos, y sí de mayores, llamémosle, le damos lugar. La sexualidad, definiendo o cerrando un poco esta idea, yo diría que es uno de los grandes temas estereotipados, donde además no nos permitimos y donde además lo que deberíamos hacer es escuchar a esas personas mayores, porque no solo nos van a enseñar, sino nos van a sorprender. Son muchas las personas que siguen siendo no solo sexualmente activas, sino que tienen interés, que por supuesto es un tema muy íntimo, es muy difícil de hablar, y es muy difícil de hablar inclusive para los que somos profesionales de la salud, porque no nos han enseñado en esto. Pero si pudiésemos hablar con esas personas mayores, no solo aprenderíamos, sino que nos llevaríamos muchas sorpresas. Doctor Bernardini, dos últimas preguntas. Por un lado, ¿qué es lo que más le ha sorprendido a lo largo de todo su vida profesional de las personas mayores, ¿no? ¿Qué cosa le han dejado como riqueza? A ver, yo creo que son fuentes de un aprendizaje inagotable, ¿no? Ojo, la sabiduría no va de la mano de la edad. Si uno fue un tarado toda la vida, de arte va a seguir siendo un tarado, pero o si fue una mala persona o si fue una buena persona, o sea, realmente eso no cambia, se acentúa, pero hay una riqueza de aprendizaje con la edad que deberíamos darle. Y vuelvo a algo que mencioné hace un ratito atrás.
tenemos que dar la oportunidad a esas personas mayores que vamos a ser nosotros el día de mañana, de poder brindar un poco, de poder dar a conocer, de poder transmitir todo ese legado, esa experiencia, esa transferencia de conocimiento. Y después hay un par de cuestiones que van de la mano justamente de esto, que es el valor que le dan a la libertad, a la posibilidad de hacer cosas sin tener que rendirle cuentas a nadie. O sea, de decir, sé lo que me gusta, sé lo que me hace perder el tiempo, esta persona no me interesa, y poder ejercer esa libertad de decisión que muchas veces, que ojo, la tenemos toda la vida. El problema es que de jóvenes no le damos tanta importancia en términos generales. Yo me parece que es todo un descubrimiento, que es un capital humano muy, muy fuerte para la sociedad, tener todas estas personas que han vivido un mundo diferente, un mundo que quizás en muchos aspectos ya no existe, y no deberíamos desaprovecharlas. Pero además deberíamos entender que esas personas mayores que inclusive muchas veces necesitan de cuidados, necesitan de apoyos, de compañía, vamos a ser nosotros el día de mañana. Y tendríamos que generar un poco más de empatía, una sociedad más compasiva con esas personas, ¿no? Entonces, me parece que esto requiere de un cambio de mentalidad muy, muy fuerte, entendiendo que esta nueva longevidad nos va a atravesar a todos. Doctor, la última, trabajando en este sector, el que está más cerca del día final que de su momento de nacimiento, ¿le ha cambiado la idea de la muerte? Sí. A ver, yo creo que, perdón, ¿esto en términos personales o en términos... No, en términos personales. Usted trabajando desde joven sobre esto, ¿le ha ido transformando su idea? Sí, claramente. A ver, yo creo que lo primero es que la verdad no me gustaría morirme antes de tiempo, ¿no? O sea, me gustaría hacer muchas cosas, y esto particularmente, pero bueno, mi madre murió muy joven y se perdió de compartir, nos perdimos nosotros de compartir con ella muchas cosas. Entonces, yo lo que digo es, bueno, a mí no me gustaría morirme antes de tiempo, porque quiero todavía ver algunos aspectos. Y después, sí, yo creo que después entender algunas cuestiones que son muy importantes, que uno va atravesando con pacientes, con familiares, y que tiene que ver con cómo va a gestionar ese momento de vida. Pero yo creo que lo principal es entender, o por lo menos en mi caso personal, lo más importante es entender, y así creo que es justamente el prólogo o la dedicatoria del segundo libro, que este es un viaje. Este es un viaje que uno no sabe dónde se acaba, y que el disfrute de la cotidianeidad, de las pequeñas cosas del día a día, creo que ahí está la clave. En el disfrutar cada momento, en el de vivir algo que es muy relativo, ¿no? Que es vivir intensamente. La intensidad es algo también muy personal, y que va de la mano de esa cotidianeidad. Yo creo que es eso. Y después, bueno, por supuesto entender que aunque es difícil, ese momento va a llegar en algún momento. Doctor, créame que ha sido un placer conversar con usted, así que cuando ande por Argentina, que es su país, y cuando ande por estos pagos, que es Rosario, háganoslo saber, así podemos charlar con más tranquilidad en la radio, en la tele, donde fuere. Muchas gracias. Con gusto. Mire, en este momento estoy en Buenos Aires y tengo programada una charla en Rafaela. Pero perdón, me pongo... Para el 9 de agosto. El 9 de agosto voy a estar en Rafaela. Doctor, me pongo de pie, nací allí, esa es mi ciudad. Y estoy con otro rafalino, digamos, que también, bueno, hoy está por un mundo y por otro que se llama Brian Mayer, con quien voy a conversar en un rato, va a ser un placer. Ambos dos nacimos en Rafaela. Así que bueno, qué placer. Bueno, ojalá podamos vernos. Claro que sí. Un gusto saludar. Por la 34. La 34 es la ruta que lo lleva. No sé si va en avión o qué, pero si no, la 34 siempre nos lleva y nos acerca. Un beso enorme, doctor. Gracias, Un abrazo fuerte, Leti. Gracias a usted. Buenos días. A usted, hasta luego. Bueno, el doctor Diego Bernardini. Siempre me dijo Leti, yo no voy